Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesucristo? A ver, levanten un fuerte aplauso al Señor y dele gloria, dele honra a aquel que es merecedor de toda la gloria. Aquel que es merecedor de toda la honra y la alabanza. Amén. Por los siglos de los siglos, Él es Dios. Por estos días está el mundo experimentando con gran asombro algo que está ocurriendo en Europa, ¿sí? Y todos nuestros ojos están volcados a las noticias. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Pues precisamente la palabra habla sobre las profecías bíblicas que tienen su acontecimiento en este tiempo y habla de las señales antes del fin, ¿sí? Pero yo quería como al enseñar este tema, como aclarar las dudas referente a esto que ha surgido a través de Rusia, anteriormente de la Unión Soviética, y a lo que de pronto algunos han querido como argumentar y poner como de pronto un argumento bíblico, lo de la tierra de Gog, ¿sí? Lo de Gog y la tierra de Magog, ¿sí? Entonces vamos allá a la palabra del Señor y vamos a darnos cuenta desde dónde viene esa gente, de dónde viene Gog y Magog, ¿sí? En Génesis capítulo 10, versículo 2, nos vamos a dar cuenta de que vienen de una ascendencia bendita. Recuerde que la tierra fue anegada por agua. Hubo un gran diluvio universal y todas las cosas que habían antes de ese tiempo, antes de la gran tempestad, antes de la gran tormenta de agua y este fenómeno atmosférico tan sobrenatural que ocurrió para ese tiempo, había una creación, ya todo estaba establecido, pero el hombre pecó delante de Dios y vemos que Dios tuvo que ejecutar un juicio para traer una nueva era sobre la tierra, ¿sí? O sea que para ese tiempo pudo existir algo que está profetizado para el final de los tiempos también sobre esta era, de que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Para ese tiempo hubo también lo mismo, ¿sí? Y de ese fruto de lo que pasó cuando Dios ordenó a Noé que subiese al arca, le ordenó que subiera con sus hijos, ¿sí? Sus nueras, sus hijos, y también una gran cantidad de animales subieron al arca, ¿sí? Ya usted conoce esa historia, que subieron de dos en dos y allí estuvieron juntos hasta que pasara este gran diluvio. Entonces vamos a Génesis capítulo 10. Recuerde también que bíblicamente se habla de las genealogías de Noé. Sus genealogías, ¿cuáles son? Hablamos de 3 hijos, ¿sí? Uno de ellos Jafet, otro Cam y el otro Sem. Y así todos ellos con sus genealogías, sus descendencias se distribuyeron en toda la faz de la tierra. La Biblia habla en referencia a Génesis capítulo 10, versículo 2 de la siguiente manera: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. ¿Cuáles fueron los hijos de Jafet? Los primogénitos. Aquí habla de los primogénitos. ¿Quiénes fueron? Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Luego, si nosotros vamos al final de los tiempos, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, la Biblia vuelve y hace referencia a este gobernante y su tierra o su pueblo, porque habla de un gobernante y habla también de un pueblo. No está hablando de Gog y Magog, sino que está hablando de un gobernante y un pueblo. Allí en Apocalipsis capítulo 20,
versículo 8. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, ¿sí? Habla en el confín de todo lo que existe, que va el enemigo nuevamente a salir después de un periodo que nosotros conocemos como el milenio con Cristo, ¿sí? Va a salir el enemigo nuevamente a tentar y a provocar una gran batalla, y va a incitar a Gog y a Magog, ¿sí? Para reunirlos para esa batalla. Mira, ahí dice capítulo 20, versículo 8, dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, en el número de los cuales es como la arena del mar. Junta un gran ejército para combatir ¿contra quién? Contra Dios y sus escogidos. Entonces, ¿por qué quiero empezar con este versículo y terminar con el Apocalipsis 28? Porque cuando nosotros vemos a un país como Rusia, una gran potencia mundial, ¿sí? Yo creo que hace rato la nación de los Estados Unidos pasó a ser una de las potencias, no la potencia o superpotencia mundial, sino a ser una de las potencias que en este tiempo se están batallando la hegemonía económica y el control global de la economía y el control global de los territorios. Por eso las superpotencias tienen injerencia en muchos gobiernos. Investigando esta nación, me di cuenta de varios detalles. En la Edad Media, la tierra que ellos están peleando hacía parte de Rusia, ¿sí? Es más, la Rusia que nosotros conocemos en el año 1000 después de Cristo no es la misma que vemos en los mapas, en el mapa mundi. No, todo es tan diferente en la Edad Media, y en ese tiempo no se conocía como Rusia, sino como la Rus de Kiev. Oiga, la Rus de Kiev. ¿Y saben cuál era la capital de ese reino rus? Se llamaba Kiev. O sea que la capital Kiev, que hoy es de Ucrania, es una capital milenaria histórica, ¿sí? Así como muchos países en el antiguo mundo son milenarios, ¿sí? Hay ciudades milenarias. Me di cuenta que también eran ascendientes de un gran guerrero que de pronto en algún momento usted lo llegó a escuchar en la historia, el gran Rurik, ¿sí? Todos los hijos rusos vienen de ascendencia del gobernador o el emperador Rurik, un gran guerrero del tiempo de la Edad Media. Pero mirando mucho más atrás, nos damos cuenta en el árbol genealógico de las tres raíces humanas, o sea, de las tres descendencias humanas que surgieron después del diluvio. Nos damos cuenta de que precisamente hay naciones en el mundo que hacen parte de la raíz de Jafet, entre ellos los rusos, entre ellos los alemanes, entre ellos los etíopes, y entre ellos también los libios. Entre ellos se encuentra también un enemigo histórico que lo conocemos muchos en los libros de historia como los persas, ahora los iraníes, ¿sí? Y habla de que se va a hacer en un futuro muy lejano, no cercano, para que usted se dé cuenta ni se deje confundir por las profecías que suelen pasar en este tiempo. En un futuro muy lejano, porque aún no hemos llegado aún al momento de la gran tribulación. Los que somos creyentes de esta forma doctrinal, sí, de que creemos en el rapto de la iglesia, posteriormente la gran tribulación durante 7 años, ¿cierto? 3 años y medio de paz, 3 años y medio
de guerra y gran tribulación, ¿sí? Y después la segunda venida de Cristo. Posteriormente a la segunda venida de Cristo, allí ocurre, en esa segunda venida de Cristo ocurre la batalla de Armagedón, y posteriormente el milenio con Cristo. Esa es nuestra convicción de fe respecto a la escatología o la teología de los finales de los tiempos, ¿sí? Pero ha surgido esa interrogante: ¿qué pasa con Gog y Magog? ¿Qué pasa con esa profecía bíblica que está descrita en el capítulo 38 de Ezequiel y capítulo 39? ¿A quién se refiere Dios en un juicio referente a estas naciones? ¿Cuál es el famoso rey del norte que va a invadir a Jerusalén, que va a invadir a Israel en los postreros tiempos? ¿A qué se refiere? Cuando vemos una convicción de Vladimir Putin referente a la expansión de su gobierno, de sus ideologías, surge esta duda en la gran mayoría de las personas que tienen conocimiento bíblico. Y dicen: ¿será que esto va a ocurrir? ¿Será que esto está pasando? Y podría en algún momento pretender alimentar una mala interpretación de la escatología bíblica, a la cual se conoce como el amilenialismo. ¿Y qué es el amilenialismo? Es una teoría de la escatología que dice que el milenio con Cristo ya lo estamos terminando, imagínense, y que el milenio con Cristo es simbólico. O sea, la Biblia habla que el milenio con Cristo es con Él, que vamos a ser llevados por Él y vamos a vivir con Él durante todo ese milenio, y el que va a gobernar literalmente es ¿quién? Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Pero hay otros que se basan en la teoría del amilenialismo que argumentan eso, y para ellos este milenio ya está terminando y que pronto va a ser desatado Satanás. Ellos también tienen un error doctrinal muy delicado. Argumentan de que solamente va a haber una resurrección, pero la Biblia nos habla de dos resurrecciones, y el mismo Señor dice: bienaventurados los que participen de la primera resurrección, que no participen de la segunda, porque la segunda resurrección es para pararse delante del trono de Dios para el día del juicio final, en donde grandes y pequeños van a ser levantados. El mar va a entregar sus muertos, la tierra va a entregar sus muertos, y se van a parar delante de Dios para ser juzgados. Pero la Biblia también habla de una resurrección. ¿Se acuerdan del tema del miércoles pasado? Hablábamos de el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Les mostré varios textos bíblicos que hablan de que los muertos en Cristo van a ser resucitados. O sea que ellos van a ser los primeros en ser levantados cuando venga Cristo en un evento secreto, porque Él va a recibirnos en las nubes, en el rapto. Ya eso lo tiene usted claro, que es muy diferente a la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo todo ojo lo verá, pero el rapto de la iglesia o arrebatamiento va a ser un llamado en las nubes que Dios va a hacer a su pueblo. Bienaventurados los que escuchan la trompeta final, para ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo en las nubes hacia el cielo con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces surgen estos interrogantes. La gente no tiene claro en qué escenario surge Gog y Magog. La gente no tiene bien claro en dónde surge Gog y Magog. Y sí, muchos tienen razón, representan al rey del norte. ¿Y quién es el rey del norte? ¿Quién es el reino del norte? Precisamente Rusia.
Pero a la Rusia se unen muchos otros reinos. Se reúnen los mongoles, se reúnen los rusos y se reúnen los países eslavos. Y a ellos se unen los alemanes para la gran batalla. Y la gente muchas veces de pronto puede estar confundiendo la batalla del Armagedón con la batalla en donde Gog y Magog se levantan. Son muy diferentes. Entonces vamos a las escrituras. Hay gente que no sabe qué es lo que va a pasar. Sí, es un país muy avanzado en armamento. Por ahí ha surgido un video en donde están diciendo de que Rusia ya lanzó un cohete hacia esta parte de Occidente y que cayó en México. Mira, no replique informaciones incorrectas. No replique informaciones incorrectas. La información correcta es que algo de ellos se desprendió del espacio, parece ser que un satélite o algo referente a la estación espacial, y dice que es como escoria espacial, y la gente está diciendo de que ya Rusia está mandando cohetes hacia acá. Así tenga lo mejor en balística, ellos no pueden empezar una confrontación en este nivel sin que hayan otras potencias militares que lo detengan o le hagan frente. Porque aunque no lo creamos, a Rusia hay muchos países que le pueden hacer frente militarmente. O sea, no son los superiores. Ningún país aquí ya es superior a nivel militar. Todos están ya al nivel de la batalla. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 24. Jesús nos dio luz referente a eso. Él nos está hablando de las señales antes del fin y nos da luz muy clara de que son principios de dolores. Se hablan de que reinos se levantan contra reinos, ¿cierto? En el capítulo 24, versículo 6, Jesús dice lo siguiente. Mire lo que dice allí. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cómo está tu estatus espiritual en este tiempo? ¿Qué tú opinas referente a lo que está ocurriendo a nivel mundial? Es algo muy delicado, surgen rumores, como que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ya lo están tildando de que él es el anticristo, imagínense. Otros le tiran la bolita a Bill Gates, el propietario de la Microsoft. Otros le tiran la bolita a Vladimir Putin, ¿sí? Y pueda que el anticristo ya esté aquí en la tierra ejerciendo algunas cosas, pero recuerden que mientras la iglesia del Señor esté aquí en la tierra, dominada por el Espíritu Santo, mientras que el Espíritu Santo esté aquí en la tierra, el misterio del mal o la maldad aún no puede manifestarse en todo el furor que se va a manifestar durante el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté aquí. Sigamos leyendo allí en Mateo capítulo 24, versículo 6, vamos al 7. Porque se levantará nación contra nación. ¿Qué va a pasar? Se va a levantar. ¿Cómo va a ser la situación a nivel mundial? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Para usted es muy evidente las señales, para usted y para mí ya son muy evidentes las señales que están aconteciendo en este tiempo. Estamos experimentando, estamos medio saliendo
de esta pandemia que cobró la vida de tantas personas a nivel mundial. ¿Usted es consciente de eso? Usted y yo también debemos ser conscientes de que las manifestaciones de la naturaleza son una realidad en medio de nosotros. Actividad volcánica, por ende también actividad sísmica. La hambruna que se está levantando en este tiempo, hermano, usted quizás con 200,000 pesos hacía un buen mercado. Ahorita ya tiene que añadirle otros 100,000 pesos si quiere hacer el mismo mercado que hacía con 200,000. Porque ya todo ha subido 1,000 o 2,000 pesos más. Y todo se está encaminando a una gran crisis mundial. Es que ya prácticamente la está viendo. Al haber esta pandemia y mandar a todo mundo al encierro, el mundo sufrió un atraso de producción, un atraso de materia prima, hasta tal punto de que algunos aparatos electrónicos se han encarecido porque ya no hay casi materia prima para producir aparatos electrónicos y eléctricos. La capacidad de importación y exportación se está poniendo cada vez más difícil y por eso los aranceles quizás han subido, los impuestos han incrementado y algunos productos de la canasta familiar también están sufriendo su déficit. Les decía a muchos, algunos en algún momento no han podido interpretar que la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania ha afectado nuestra canasta familiar, porque muchos de los insecticidas, sí, herbicidas o también, ¿cómo le llamamos a eso? Para que las plantas produzcan fruto y todo eso, abono, es producido allá en esos lugares. Son los principales países de exportación de aparatos y químicos para la producción agrícola. Y la gente no percibe esto. Simplemente a veces caemos en el error de preocuparnos solamente por comer y dormir, cuando hay señales mundiales que se están cumpliendo. Ahora, referente a la guerra en Europa, muchas personas no han escuchado el clamor de Volodymyr Zelensky al gobierno israelita que les envíen armamentos. Usted se imagina el estopín tan tremendo que puede provocar en Medio Oriente si Israel provee armamento para la guerra a Ucrania. Y mucha gente no lo ha visto, ni le pasa. Pero entre esta semana pasada y esta, Volodymyr Zelensky ha estado clamando a Israel que le manden armamento, porque Israel tiene la última tecnología para repeler ataques aéreos, a los cuales esa arma se le conoce como la cúpula de hierro, se le conoce a esa arma. Y usted se imagina, mire, la gente no alcanza a imaginar la magnitud de lo que puede llegar a pasar en donde cuando Israel le provea armamento a Ucrania. Pero saben, diga conmigo, Dios tiene todo bajo control. Algo que nosotros debemos tener es tranquilidad. Pero eso sí, preocuparnos si estamos andando mal espiritualmente. Debemos preocuparnos más por nuestra santificación. El que anda chueco está preocupado, pero el que anda recto está esperando su redención muy pronto. Y ve las manifestaciones de las señales y se siente dichoso porque ya viene su galardón, el galardón de la espera, el galardón de la consagración para todos los escogidos. Entonces, cuando usted
escucha de Gog y Magog, entienda que al ubicar esta batalla de Gog y Magog, se puede enfrentar a algo que va a ocurrir después del milenio con Cristo, porque así lo narra la historia bíblica. Ahora, que se puede desencadenar una guerra mundial, sí. La gente no ha percibido de que ya la gran mayoría de soldados de la OTAN, ¿sí?, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que eso es lo que significa la OTAN, ya tienen tropas en la frontera, en las fronteras de Rumania y las fronteras de Polonia. Y lo tremendo de todo es que ayer, ¿sí?, o creo que esta semana, nos despertamos con la noticia de que Vladimir Putin acaba de amenazar a Polonia si seguían proveyendo de armamento a los ucranianos. Si algo así llega a pasar, nos veremos abocados a la tercera guerra mundial. Entonces, la gente muchas veces dice, ¿qué puede pasar? ¿Qué vamos a experimentar? Jesús habla claramente, oiréis de rumores de guerra. Y yo podría decirle, esto es un rumor, esto está pasando. Y al hablarle yo esto, le podría hablar a manera de rumor, pero está palpitándonos encima una tercera guerra mundial. Es inminente una guerra mundial. Pero ¿qué haremos nosotros como cristianos? Es inminente un gobierno de izquierda que rija nuestro país. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Qué vamos a hacer cuando nos persigan, cuando nos impidan reunirnos? Si Dios permite estas cosas para tratar nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestra convicción de fe, nuestra fidelidad e integridad respecto al Evangelio, si Dios permite eso, ¿de qué está hecha nuestra fe? La palabra del Señor nos habla de varios aspectos referente al milenio. Vamos a hablar de características referente a ese milenio. Nosotros podríamos hablar que la guerra se va a enfrentar y va a haber una cantidad de cosas y van a haber una cantidad de muertos. Pero el que determina esto definitivamente, ¿quién es? Vladimir Putin, Joe Biden, los líderes de la Unión Europea o los líderes que están adscritos a la OTAN. ¿Quién es el que toma la determinación? Si nosotros conocemos a Jehová, que crea la adversidad y hace la guerra. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Que trae el sosiego, que trae la paz y que también puede provocar la guerra. Nada se mueve en este universo mortal sin la diestra del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Y si Dios lo permite que así sea, pero si estamos en medio de la guerra y Él no ha venido por su iglesia, hermano, firmes en el Señor, porque Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que alabe al Señor? ¿Hay alguien aquí que alabe a Cristo? Yo quiero recordar también un episodio de la Segunda Guerra Mundial, que en algún momento nuestro hermano en Cristo, Gigi Ávila, lo pronunciaba. En la Segunda Guerra Mundial pasó algo muy peculiar. Alemania y Rusia eran aliados estratégicos. Se habían puesto de acuerdo para la guerra. Aliados estratégicos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial del Tercer Reich era Rusia, Italia,
eran los aliados más fuertes. Y yo me acuerdo que en la sed y el deseo de Adolf Hitler por tomar Europa completa, traicionó a Stalin, el entonces presidente de Rusia, la Unión Soviética en ese tiempo. Y él pensó que al ejecutar la guerra relámpago o la Blitzkrieg iba a tomar Moscú en 2 días. ¿Y saben qué pasó? Dios se interpuso y dijo: esto no es para este tiempo. ¿Y saben qué mandó? Un invierno cruel que arrasó con todas esas tropas alemanas. Y una ciudad en donde habían soldados de 16, 17 años, 15 años, soldados rusos. ¿Sabe? Una ciudad llamada Stalingrado, se quedaron sin municiones, sin armamento, y todo un ejército tratando de tomar esa ciudad con armamento. No pudieron, porque esa gente, ¿sabe con qué se defendió? Con palos y piedras. Y uno en estos aspectos de la guerra, escudriñando la historia humana, uno se da cuenta de que es la mano de Dios que permite eso. No es la gloria del hombre. La gente los victorió y dijeron: estos muchachos, mire, peladitos, pudieron con palos y piedras ahuyentar al ejército del Tercer Reich. Pero no era así, era Dios. Ver cómo los soldados de la Wehrmacht estaban allí fríos, macilentos en el invierno, es obra divina, porque Dios estaba preparando todas estas cosas para el tiempo del fin. Y muchas personas, yo me imagino que en ese tiempo muchos pastores profetizaban y predicaban: ya viene Jesús. Yo creo que en la Primera Guerra Mundial muchos pastores y ministros decían: ya viene Jesús. Y yo creo que los pastores del año 70, cuando entró el ejército de Tito a tomar Jerusalén y a incendiarla, estaban predicando antes de que eso pasase: arrepiéntanse porque Cristo está pronto. Y muchos de ellos profetizaban diciendo: Cristo está a las puertas, arrepiéntanse. Y yo creo que mucha gente murió en ese tiempo esperando esa promesa. Yo hoy le digo a la iglesia: falta poco. Esa gente murió con esperanza y tienen la esperanza de que van a ser resucitados para que vivan para siempre con Cristo. Nuestros hermanos del año 70, nuestros hermanos del año 300, el año 200, del año 1000, del año 1500, del año 1800, murieron escuchando esta esperanza de la resurrección, del rapto de la iglesia y el advenimiento de Cristo, el milenio con Él, porque todo eso está escrito allí. Pero Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que ha de venir vendrá y no tardará. Muchos te van a decir: vea, al fin que, mire que no vino. No se desaliente, persevere, iglesia, porque no falta el que dice: no vino en el 2000 y se fresqueó, se relajó, abandonó la fe, soltó la cruz y se fue para el mundo, al pecado. Persevere en la santidad, amada iglesia, porque hay cosas que Dios detiene y hay cosas que Dios acorta. Oiga, Dios hace 2 procesos en la historia humana. Antes del fin detenía procesos, detenía apocalipsis humanos, detenía apocalipsis de los hombres.
porque hemos escuchado muchas cosas referentes, ¿cierto? La gente dice, va a haber un apocalipsis atómico, una bomba nuclear va a acabar con la tierra. Si Dios lo permite, la gloria no va a ser para ningún gobierno terrenal, la gloria va a ser para Dios. Muchos dicen, va a explotar el gran volcán de Yellowstone. Es un megavolcán que el día que explote, yo creo que media tierra se va a ir a la deriva en el espacio. Pero si Dios lo permite, es la gloria de Dios, no la gloria del volcán Yellowstone. Tremendo, ¿cierto? ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos alaban a Dios? Dios tiene el control de todo, aleluya. Vamos entonces a ver algunas características del milenio. En Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 4. Yo quería, antes de hablarle del milenio, pues aclararle esto referente a Gog y Magog y lo que es Rusia. Sí, Rusia representa a Gog y Magog. Ahorita yo le voy a dar algunos textos bíblicos para complementar lo que le estoy enseñando. Pero quiero hablarle del milenio con Cristo. En Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 4 dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Entonces, para los amilenialistas que creen de que ya se va a levantar la guerra de Gog y Magog, aquí tienen para que afinen. La Biblia dice claramente que si este fuera el milenio con Cristo, no habría ninguna guerra. En el milenio con Cristo no va a haber ninguna guerra, no va a haber ninguna arma, no va a existir ejércitos, no van a haber problemas de fronteras, ni este tiene ni este no tiene. El Dios de toda justicia va a traer un equilibrio universal. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Entonces la gran batalla de Gog y Magog falta todavía. Características del milenio B, Isaías 11, versículos 6 al 9. Para que tenga claridad y no se deje engañar con falsas profecías de que Gog y Magog ya quieren invadir Israel. Aunque hay matices y parece que fuera a ocurrir, ¿sí o no? Con lo que le acabo de decir referente a pedir armamento a Israel, ¿cierto? Parece que fuera a ocurrir, ¿cierto? Pero aún no. Porque primero no ha pasado todavía. ¿Qué evento? A ver, yo quiero que usted entienda los eventos del fin. Primero ocurren las señales antes del qué. ¿Cuáles son primeras? Las señales antes del fin. Posteriormente ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia aparece el anticristo. Y durante 7 años va a haber gran tribulación sobre la tierra. Aló. Ese es el orden escatológico para que lo vaya aprendiendo. Terminan los 7 años y viene Jesús a encerrar en una prisión a Satanás y sus demonios. En la gran batalla de ¿cuál? La batalla de Armagedón. Y esa va a ser la segunda venida de Cristo, en donde todo ojo le verá. Después de eso vendrá el milenio con Cristo. Y después de ese milenio se volverá a desatar a Satanás para que instigue a los malignos. O sea que se va a levantar una generación contaminable, una generación tibia. ¿Y cuál es esa generación tibia? La generación jafecita. Hay una generación de Jafet, generación tibia. Hay una generación bendita
¿Y cuál es la generación bendita? La generación de Sem. ¿Y cuál es la generación maldita? La generación maldita es la generación de Cam. De esa generación brotaron todas las naciones que Dios ordenó al pueblo de Israel que expulsara de Canaán. O sea que ascendientes de Can, ¿cuáles eran? Los jebuseos, amorreos, jerjeseos, filisteos, todos los feos y trofeos, trompones y feos. Esos eran descendientes ¿de quién? De Can. Recuérdelo bien. Hay una generación tibia. La Biblia dice que a los tibios Dios, ¿qué va a pasarle? Hay generación tibia. Y lo tremendo de todo es que ya se está terminando el tiempo de la gracia. Ya estamos llegando al fin del tiempo de la gracia. Y por ende, al llegar al tiempo de la gracia, ya va a terminar el tiempo del gobierno de los hombres. Oiga, la era de los hombres, o sea, la era de los, ¿cómo le podemos llamar a esto? A ver, de los gentiles. La era de los gentiles ya se está acabando. El gobierno de los gentiles ya se está acabando. Cuando Daniel vio la visión de la gran roca que golpeó los pies de la estatua, allí está dando a conocer claramente de que el gobierno o el tiempo de los gentiles se está por terminar y viene un gobierno sobrenatural, eterno y por los siglos de los siglos. El que va a ponerle fin es esa roca que golpea ese gobierno y se establece para siempre sobre todo dominio en el universo. Jesucristo es Rey. Jesucristo, Yeshua, Humelech, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Isaías 11, 6, 9, de las características del milenio. Esto lo hago para que la gente se dé cuenta de que no existe tal cosa como el milenio simbólico. No existe tal cosa como el milenio simbólico. Nosotros como Cruzada Cristiana no somos amilenialistas. Mucho cuidado con eso. Mire lo que dice ahí, Isaías 11, 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿En qué tiempo va a ser ese? Diga conmigo, el milenio con Cristo. Isaías 11, 6 al 9, profeta Isaías. Otra característica del milenio, C, Isaías 65, 18 al 25. Isaías 65, 18 al 25. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Oiga, no edificará para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. ¿En qué tiempo? ¿Usted lo está viendo ahora? ¿Cuántos han visto eso hoy? Personalmente, pues aquí no hay lobos y tampoco aquí hay leones, ¿no? Característica de Zacarías 8:12. Voy a leer 3 características que están anunciadas en la Biblia. Zacarías 8:12. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y hará que el remanente de este pueblo posea todo esto. ¿En dónde? En el milenio con Cristo.
Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, dice la palabra del Señor: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, cuando nosotros vamos a la interpretación bíblica referente a Gog, ¿sí?, y la tierra de Magog, podríamos hablar de que Gog es el presidente, ¿sí?, o dirigente o emperador de ese tiempo ruso, ¿sí?, y que Magog es la tierra de Rusia. Pero si nosotros vamos a ver, en el tiempo de Rusia había un imperio gobernado por zares. Había un tiempo de diferentes tipos de gobierno. No sabemos cómo irá a ser ese momento, porque es algo misterioso, ¿sí? Dios nos permite a través de la Biblia interpretar muchas cosas, y la Biblia por sí sola se interpreta en muchos aspectos, pero hay otras cosas que nos quedan a nosotros como que dice cuándo será y cómo será. El que lo sabe totalmente en plenitud, ¿quién es? Dios. En Ezequiel capítulo 38, 1 en adelante, habla de un juicio sobre esa nación. Sí, quiero leerle lo que tengo aquí. Es un príncipe soberano. En Rusia lo más importante es el líder, no la institución que representa. Oiga, en Rusia lo más importante que es el líder, no la institución que representa. O sea que de por sí Gog es un dictador y Magog es un gobierno dictatorial. La pregunta es, ¿Rusia es un gobierno que tiene una dictadura? ¿Sí o no? Sí, es un gobierno dictatorial. Yo les hablaba a ustedes de Stalin, después se levantó Lenin, después se levantó el tiempo de varios presidentes. Pero hubo un tiempo en donde esa nación decayó, que fue el tiempo de la caída del muro de Berlín. ¿Cuántos se acuerdan de esa noticia? De la caída del muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín, muchos países se separan de la Unión Soviética. ¿Qué era la Unión Soviética? Un país que era regido por varias federaciones e instituciones y también gobiernos que eran afines a este tipo de gobierno. Es un gobierno regido por el comunismo, con ideologías marxistas y leninistas, que es lo que nosotros no queremos que llegue a nuestro país. Hay muchos países en América Latina que tienen este tipo de gobierno. Usted conoce el gobierno castrista, como es Cuba, y también el gobierno chavista, que es el de Venezuela, ¿sí? Argumentando que son una comunidad bolivariana, cuando no es así. No es así. Moscú es la capital de Rusia, una de las dos ciudades federales, centro administrativo del Distrito Federal Central, la ciudad más grande de Rusia y de Europa. Moscú es un importante centro económico donde se encuentran el mayor número de millonarios del mundo. En Moscú está la base operacional económica de toda la Federación Rusa. San Petersburgo es la segunda ciudad en importancia en Rusia. Fue fundada por el zar Pedro el Grande el 16 de mayo del 1703, con la intención de convertirla en la nueva ventana de Rusia a Europa. A partir de entonces se convirtió en la capital del Imperio Ruso durante más de 200 años, hasta que tras la Revolución Rusa, la capital del país regresó a Moscú. Es además sede de la Corte Constitucional de Rusia. Moscú y San Petersburgo
son las ciudades que más poseen rango en la federación. Aquí ya tenemos la definición geográfica actual de dónde viene Gog y Magog. El rey del norte, ¿quién es? En el panorama bíblico, el rey del norte en el panorama bíblico es el presidente o emperador de Magog, que es el gobierno o el país Rusia. Ahora vamos a las otras que aparecen ahí en el panorama bíblico, ¿sí? Porque Dios, si usted lee Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, Dios va a ejecutar un juicio sobre estas naciones que se atreven a rodear a Israel. Oiga, Dios va a ejecutar un juicio sobre estas naciones que se atreven a rodear o acercar a Israel. ¿Cuáles son esas naciones? Allí están descritas. Si usted lee completo Ezequiel 38, ¿sí?, y Ezequiel 39, hay unas naciones allí. Ahí está la nación Persia, que es llamada también Medai o Irán Irán, que queda al este, ¿sí? La Persia en el antiguo mundo, y la Persia actual, ¿cuál es? Irán. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? ¿Cuántos se acuerdan de Saddam Hussein? Saddam Hussein era un descendiente directo del emperador Nabucodonosor. Allí tienen al imperio persa en la actualidad. ¿Cuál es el imperio persa en la actualidad? Irán. También aparece en el panorama bíblico Cus, que es Etiopía, actualmente conocido como Etiopía, Cus. Después aparece aquí en el panorama bíblico Fud, que es la Libia al oeste de África. Las dos últimas son países africanos. En ese tiempo de la guerra de Gog y Magog, que se van a reunir todas las naciones para batallar contra Dios e invadir la capital del universo, que es Israel, ¿sí? Van a hacer una alianza o una coalición para la batalla, una coalición entre África y una coalición entre África y Asia. Usted ya está viendo que hay un gobierno de Asia que va a batallar. ¿Cuál es ese gobierno? Irán, y dos gobiernos del continente africano que van a ser Cus y Fud, Etiopía o Libia. Y también en Ezequiel capítulo 38, el versículo 5 habla de Gomer. Ezequiel capítulo 38, versículo 4 habla de Magog, Gog y Magog, habla de Persia, Cus y Fud, pero el versículo 5 habla de Gomer. Gomer en la actualidad es Alemania. Gomer en la actualidad es Alemania. Es el hijo mayor de Gomer, que se llama Askenas. Askenas en la palabra hebrea significa Alemania. Para Alemania significa tropas aguerridas o tropas, podríamos llamarle así como tropas feroces o voraces. En todas sus tropas la casa de Togarma, oiga, la otra que aparece allí en el panorama bíblico, Togarma. Togarma es la actual Turquía. De los confines del norte, Rusia, Moscú, la capital donde se toman las decisiones, está literalmente al norte de Israel. Esta que está literalmente al norte de Israel está descrita totalmente en Ezequiel capítulo 38, del versículo 4 al 6. ¿Sí? El que va a estar liderando todo este ejército prácticamente va a ser Gog. ¿Ya se acuerdan quién es Gog, cierto? ¿Quién es Gog? El líder
de Magog, que es ¿quién? Rusia. Son los que van a liderar la batalla en contra de Israel, que van a invadir Israel. ¿Sí? En esto me gustaría compartirles a ustedes el mapa que tengo aquí de dónde están ubicadas esas naciones, pero por el tiempo pues no me queda fácil, ¿sí?, compartírselos. Tengo también los cuadros sinópticos de lo que representa cada etapa de lo que ustedes están viendo, según la Biblia. Gog y Magog, según Ezequiel capítulo 38 y 39, el Armagedón, según Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21, y Gog y Magog, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Ustedes pueden notar que por ninguna parte de la Biblia aparece Estados Unidos. O sea que lo más probable es que en las últimas batallas que vamos a ver en la historia de la actualidad o la historia próxima, Estados Unidos va a dejar de ser una potencia militar y una potencia política. Y alguno de Europa o de Asia va a asumir el liderazgo mundial. ¿Quién será? ¿Rusia o China? Y todo el mundo apunta, no, va a ser Rusia o va a ser China. Pero la profecía bíblica se centra plenamente en las 10 naciones de la Unión Europea. Porque de las 10 naciones de la Unión Europea es en donde se va a hacer la alianza para entregarle el poder al anticristo. Así lo narra la Biblia. Ahora, me causa curiosidad lo siguiente. Hay quienes quieren poner fechas, hay quienes quieren vaticinar personajes. Como les decía, unos creen que es tal persona, otros creen que el otro, otros decían que era el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero hay una cantidad de cosas que la gente argumenta en medio de su sed por conocer las señales del fin. Porque nosotros queremos que nos ilustren y queremos saber. Usted simplemente dése cuenta de que la Biblia sí habla de los hechos del fin. La Biblia argumenta las naciones que van a tomar el liderazgo. Van a tomar el liderazgo por un tiempo y otras más van a surgir. Pero ¿qué es lo que verdaderamente usted necesita saber referente a los hechos del fin, amada iglesia? De que Cristo viene y que Él viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Él no viene por una concubina, como en algún momento les he expresado. Él no viene por una novia coqueta que le lanza ojitos al mundo y después viene un domingo o un miércoles a levantar las manos a decirle, Señor, te amo, cuando está pecando allá en el mundo. Hay un compromiso que tú y yo debemos entender. Al yo mostrarles a ustedes lo que está ocurriendo en la actualidad en la Biblia, hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Le estoy mostrando el panorama futuro de lo que va a pasar. Mucha gente ve a Estados Unidos, wow. En los próximos años lo que va a pasar en Europa, hermano, es catastrófico. Y yo creo que aún muchos latinos les va a tocar que regresarse a sus países. Porque va a ser tremendo lo que va a pasar en Europa. Que Dios nos guarde y nos libre. Imagínense que el pueblo de Ucrania estaba refugiándose allá en Varsovia, en diferentes lugares de Polonia. Y resulta que ya la guerra les va a llegar allá.
Y así sucesivamente muchas cosas van a empezar a ocurrir y a suceder. ¿Quién sabe qué nos pase aquí en Latinoamérica? ¿Quién sabe qué locura se les vaya a ocurrir a algún otro país en contra de nuestra nación? Porque Jesús dijo claramente: oiréis de guerra y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación. Pero todo esto son solamente señales antes del fin. En algún momento el dólar dejará de ser el fuerte en la tierra. Y quizás sea el rublo la moneda rusa, o quizás sea el yen la moneda china, o quizás sea el euro definitivamente, y todo apunta a que sí. Y va a haber una economía mundial, un gobierno mundial, y todo está apuntándose hacia eso, hasta tal punto de que todo el mundo ya está mirando hacia a los criptoactivos, y todo el mundo está mirando al Bitcoin, una moneda que ya todos los países la están comercializando. Hay un nuevo orden mundial que surgió a partir de esta pandemia y se venía fraguando hace rato. Hay una agenda que tiene la ONU que la está llevando al pie de la letra. A nosotros nos están pintando la cara los gobiernos, argumentándonos de que la libertad religiosa y una cantidad de cosas, y los gobiernos nos están abriendo las puertas para que expresemos nuestra libertad religiosa. Téngalo por seguro. Mire, yo me desligué de eso, porque todo eso pinta para el ecumenismo. Oiga, ecumenismo, la comunión de todas las religiones. ¿Por qué? Porque el anticristo va a buscar a toda costa de que exista una sola religión, un solo gobierno y una sola religión. Y ya esa religión se está organizando. Ya esa religión se está organizando. Entonces, amada iglesia, ¿qué es lo que tú necesitas escuchar? Amado amigo que vienes por primera vez, las señales del fin se están cumpliendo. Jesucristo lo profetizó claramente. Está en Mateo capítulo 24. La mejor profecía de las señales del fin y del tiempo del fin la dijo el mismo Señor Jesús. ¿Qué vas a hacer? Tú que nos visitas por primera vez, si hay alguien aquí que nos visite por primera vez, si tú lees Mateo capítulo 24, es el propio Jesús hablándote de que viene el apocalipsis sobre la tierra. ¿O usted no ha experimentado el déficit de señal de celular? ¿Cuántos lo han experimentado? La caída de los datos. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Cuántos han experimentado los ires y venires de las señales de internet? Hermano, señales antes del fin. Y pocos se han dado cuenta que el sol ha empezado a hacer erupciones solares. Mire, si el sol hace una gran erupción solar, volvemos a la edad cuaternaria, volvemos a la edad media. Todos los aparatos electrónicos mueren, celulares mueren, internet muere. Y la actividad solar desde hace unos 10, 15 años atrás ha venido muy fuerte. Y el sol no es el mismo que en otros tiempos. Señales antes del fin. Ovnis por todos lados. Y vuelvo y le digo, hasta yo mismo he tenido esas experiencias mirando el cielo. Ya todo está preparado para que cuando Jesús levante a su iglesia de la tierra, salgan con el cuento de que los extraterrestres se la llevaron. Se llevaron la gente. Pero usted y yo afirmémonos. Y cuando le digo este mensaje, no se lo digo para que usted tenga temor, se lo digo es para que se llene de esperanza. Aún tiene tiempo, amada iglesia, de afirmar su fe, su convicción. Aún tiene tiempo de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque solamente los lavados por la sangre del Cordero van a poder participar de ese tiempo tan especial, que es el arrebatamiento de la iglesia.
el cristiano fiel y verdadero, el obrero de valor, es el único que va a poder participar de este evento. Afírmese en su fe. No se llene tanto su cabeza de tantas profecías falsas y tantos hombres y mujeres vaticinando cosas. Porque ni el día ni la hora lo sabe el mismo Jesús, solamente el Padre. Así lo dijo él. Si alguno está diciendo que viene el 20, se equivocó, porque la Biblia dice que va a ser un evento global. O sea que si viene el 20 para el hemisferio sur, o para el hemisferio occidental, entonces a los del hemisferio oriental les va a llegar el 21 o les va a llegar el 19. Como ladrón en la noche él vendrá. ¿Y sabe qué significa eso? Que nadie, ninguno, nos podemos atrever a decir tal día y tal hora. Simplemente bástese con saber que las señales antes del fin ya empezaron. En cualquier momento puede aparecer Jesús por su iglesia. Le voy a dar los textos para que los estudie. ¿Sí? ¿Le parece? Las tareas que les quiero dejar es Daniel capítulo 11. Allí también hay referente a Gog y Magog. ¿Sí? Daniel capítulo 11. Estúdiese la genealogía de Jafet. Por el grupo de WhatsApp voy a ver si mando el mapa de las naciones que se van a levantar en la gran batalla. No es la batalla de Armagedón. Hay gente que confunde eso. La batalla de Gog y Magog la confunde con Armagedón. Y la batalla de Gog y Magog y la Armagedón la están confundiendo con la tercera guerra mundial que posiblemente ocurra en este tiempo. Son cosas muy diferentes. Se ha entendido en ese aspecto. Amén. Bueno, ya sabe, Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 39 son muy importantes que los tenga ahí en cuenta, estúdielos. El Mateo capítulo 24, estúdielo. Capítulo 23, 24 y 25. ¿Ya? Son muy importantes. Vamos a orar para despedirnos entonces. Ya queda entendido entonces que en la genealogía, es más, miren, también según la genealogía de la dispersión de las tres raíces o los tres genes, ¿sí? Nosotros seríamos descendientes de Jafet, los que somos de acá de Colombia. Imagínense, descendientes de Jafet también. Pero damos gloria a Dios, porque la sangre bendita de Cristo nos ha limpiado de toda tibieza. Amén. Somos pueblo gentil, ¿sí? No somos judíos, pero somos benditos de Jehová por Jesucristo. Amén. No somos descendientes de las 12 tribus, pero sí somos descendientes de Cristo por su gloriosa sangre. Amén. Injertados al linaje de Abraham como hijos adoptivos. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús por esa bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Cierra tus ojos allí y ora al Señor. Estos temas a veces quieren confundir y son muchos datos históricos. Cuando se enseñan estas cosas hay muchos datos, pero ni aún yo mismo me atrevo a decir tengo la última palabra en las cosas. Pero cuando hablo de la Biblia, hermano, hay algo muy claro, y es que el Señor ha profetizado las cosas que están sucediendo y las que están por suceder, y ha hablado claramente de ellas en la Biblia. Y por eso inquietó a su pueblo y le dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está escondida la vida eterna. Cierra tus ojos y ora y al Señor dile: Señor, yo necesito que me ayudes, me guíes.